La escalada de violencia en Gaza ha alcanzado un nuevo nivel con la muerte de un oficial israelí, un evento que Israel ha interpretado como una declaración de guerra. Este suceso ha provocado una movilización sin precedentes de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, quienes han declarado que esta agresión marca el comienzo de una respuesta más severa y coordinada contra las amenazas percibidas en sus fronteras. En respuesta a este incidente, el gobierno israelí, bajo la aprobación del primer ministro, ha autorizado una serie de ataques estratégicos sobre objetivos específicos en Gaza y el Líbano. La planificación de estas operaciones ha sido meticulosa, con el objetivo de maximizar el impacto en las infraestructuras militares adversarias y minimizar las bajas civiles, siguiendo las directrices de la guerra moderna y las leyes internacionales. Las FDI han comenzado a ejecutar ataques terrestres y aéreos, marcando la primera vez en muchos años que Israel lleva a cabo una ofensiva de esta magnitud en territorio libanés. Los tanques Merkava, conocidos por su potencia y capacidad de resistencia, han sido desplegados en el terreno, abriendo camino a través de las fortificaciones enemigas y estableciendo una presencia intimidante que busca disuadir futuras agresiones. El aumento de la actividad militar ha sido acompañado de una intensa campaña informativa y diplomática por parte de Israel, que busca ganar el apoyo internacional y justificar sus acciones ante la comunidad mundial. Se enfatiza la defensa de su soberanía y la protección de sus ciudadanos como razones primordiales para esta escalada, citando versículos bíblicos como «El que bendiga a Israel será bendecido, y el que lo maldiga será maldito». Génesis 12:3, para reforzar la narrativa de que su lucha es tanto moral como necesaria. La expansión del conflicto llevó a Israel a lanzar su primera ofensiva terrestre en el oeste del Líbano, una región hasta ahora no tocada en confrontaciones anteriores. Esta operación marcó un cambio significativo en la táctica militar israelí, reflejando una escalada en su estrategia defensiva y ofensiva contra los grupos militantes apoyados por Irán en la región. Los tanques Merkava, desplegados en esta operación, simbolizan la seriedad con la que Israel aborda esta nueva fase del conflicto. Los ataques iniciaron bajo la cobertura de la noche, aprovechando el elemento sorpresa para maximizar la eficacia de la ofensiva. Los objetivos seleccionados incluían puestos de mando y control, arsenales de armas y otras infraestructuras clave de grupos armados como Hezbollah. La precisión de los ataques fue facilitada por el uso avanzado de tecnología de inteligencia y reconocimiento, asegurando que los golpes fueran certeros y decisivos. La respuesta de Hezbollah a esta incursión fue de confusión y desorganización, evidenciada por su incapacidad para coordinar una defensa efectiva en las primeras horas del asalto. Las pérdidas infligidas a Hezbollah fueron significativas, debilitando su capacidad operativa en la región y enviando un mensaje claro a sus patrocinadores en Teherán sobre la determinación de Israel de proteger sus fronteras y ciudadanos ante cualquier amenaza. Este evento no solo es un hito militar, sino también un acto lleno de simbolismo bíblico, rememorando las batallas de antaño donde líderes como Josué llevaron a cabo ofensivas para asegurar la tierra prometida, tal como se narra en Josué 10:42. Josué conquistó todas estas regiones de una sola vez, porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por Israel. Este paralelismo histórico y espiritual fortalece el apoyo interno y afirma la justificación de sus acciones en el contexto de su tradición religiosa y cultural. La estrategia de Israel de lanzar ataques sorpresivos demostró ser efectiva, causando desorientación y pérdidas significativas dentro de las filas de Hezbollah. La organización, que había fortalecido
sus posiciones en el sur del Líbano, anticipando posibles ataques convencionales, se vio sobrepasada por la rapidez y precisión de la ofensiva israelí. La noche del ataque, los drones de combate y la artillería de largo alcance israelíes jugaron un papel crucial, golpeando objetivos estratégicos que eran vitales para la logística y el mando de Hezbollah. Este golpe directo al corazón de la infraestructura de Hezbollah no solo redujo su capacidad operativa, sino que también minó su moral. La pérdida de material bélico y de personal clave fue un revés que la organización no anticipó tan rápidamente en el conflicto. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Israel, al emplear su superioridad tecnológica y táctica, logró infligir un daño considerable en un periodo corto, lo que alteró el equilibrio de poder en la región momentáneamente. Además, este ataque resalta la vulnerabilidad de Hezbollah ante una campaña bien coordinada y ejecutada con tecnología avanzada. La efectividad de los ataques israelíes reafirma la percepción de Israel como una potencia militar capaz de realizar operaciones complejas y altamente efectivas en contra de sus enemigos. Estos eventos han sido observados de cerca por la comunidad internacional, poniendo a prueba las alianzas y las respuestas diplomáticas ante el conflicto escalado. En términos bíblicos, este acto de guerra puede ser visto como una manifestación de la protección divina sobre Israel, similar a las victorias obtenidas por los israelitas en los tiempos del Antiguo Testamento, como refleja el Salmo 18, 34, 35. Él adiestra mis manos para la batalla, mis brazos pueden tensar un arco de bronce. Tú me das tu escudo de victoria y tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha hecho grande. Esta narrativa fortalece el respaldo público y moral a las acciones de las FDI dentro de su sociedad. Con el conflicto extendiéndose más allá de las fronteras de Gaza y el sur del Líbano, Israel llevó la batalla a Beirut, un terreno que hasta entonces había visto limitada actividad militar directa en años recientes. Los ataques aéreos sobre la capital libanesa fueron diseñados para desmantelar las capacidades de mando y control de Hezbollah y sus aliados, marcando una escalada significativa en la intensidad del conflicto. Las operaciones en Beirut incluyeron ataques precisos contra infraestructuras críticas como estaciones de transmisión y depósitos de armas. Estas acciones buscaban no solo infligir daños materiales, sino también enviar un mensaje claro sobre la seriedad de Israel en su intento de debilitar a Hezbollah de manera integral. La elección de objetivos revela una estrategia diseñada para desestabilizar la operatividad y la logística de Hezbollah, impactando su capacidad de respuesta y coordinación. La reacción de la población y de los grupos armados en Beirut ha variado, desde la condena hasta el llamado a la resistencia, mostrando la complejidad del panorama político y social libanés. Israel
Consciente de la importancia de mantener la legitimidad de sus operaciones, ha enfatizado su compromiso de minimizar las bajas civiles, alineándose con los principios de la guerra justa y respondiendo proporcionalmente a las amenazas. Este ataque a Beirut puede compararse con las batallas bíblicas donde se buscaba la capitulación del enemigo mediante la demostración de fuerza y el juicio divino, como se describe en Jeremías 51:20. Tú eres mi maza de guerra, mi arma de batalla. Contigo desmenuzo naciones, contigo destruyo reinos. Este verso resuena con la determinación de Israel de actuar como un agente de su propia defensa y seguridad, interpretando su papel en el escenario mundial como una extensión de su mandato histórico y espiritual. La intensificación de los bombardeos en Beirut ha tenido consecuencias devastadoras para la infraestructura de la ciudad y ha exacerbado la crisis humanitaria en la región. Los ataques han afectado áreas densamente pobladas, lo que ha provocado un alto número de desplazados internos y daños significativos a propiedades civiles y militares. La estrategia israelí ha sido clara: debilitar cualquier capacidad militar de Hezbollah y disuadir futuras agresiones mediante demostraciones de fuerza. La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante la escalada, instando a ambas partes a considerar las repercusiones humanitarias de sus acciones. Sin embargo, Israel mantiene que sus operaciones son actos de defensa propia, esencialmente enfocadas en objetivos estratégicos para asegurar su seguridad nacional y la de sus ciudadanos. La narrativa sostenida por Israel es que estos ataques son necesarios para restablecer la paz y la seguridad en la región, evitando así futuros conflictos. En este contexto, los esfuerzos de Israel para comunicar sus objetivos y justificaciones son cruciales para mantener el apoyo internacional y doméstico. Citan pasajes como Isaías 54:15. Ciertamente se congregarán contra ti, pero no por mí. El que contra ti se congregare, por ti caerá. Este versículo es utilizado para reafirmar la legitimidad de su respuesta militar, enfatizando que cualquier agresión contra Israel será confrontada con determinación. El impacto de estos ataques en la dinámica política del Líbano también es notable, poniendo presión sobre Hezbollah y sus aliados políticos dentro del país. Estas acciones militares buscan no solo un cambio táctico en el campo de batalla, sino también un cambio estratégico en el equilibrio político del Líbano, esperando reducir la influencia de Hezbollah y alterar su capacidad para operar libremente. Israel ha demostrado una capacidad excepcional para llevar a cabo operaciones militares que integran tecnología de punta y tácticas sofisticadas. La utilización de drones armados y satélites de vigilancia ha permitido a las FDI llevar a cabo ataques precisos con un alto grado de eficacia y eficiencia. Esta integración de tecnología no solo mejora la precisión de los ataques, sino que también minimiza las bajas civiles, alineándose con los estándares internacionales de guerra. Las FDI han adaptado sus tácticas a la naturaleza cambiante del campo de batalla moderno, donde la velocidad y la precisión son cruciales para el éxito. Los ataques relámpago, utilizando aviones F-35 y misiles de última generación, han sido fundamentales para desarticular rápidamente las capacidades de Hezbollah, demostrando la superioridad aérea de Israel. Esta estrategia también refleja una comprensión profunda de la guerra psicológica, maximizando el impacto moral en el enemigo. Además, la coordinación entre las diferentes ramas de las FDI ha sido ejemplar, con operaciones terrestres, aéreas y navales trabajando en conjunto para ejecutar un plan de batalla cohesivo. Esta sinergia es vital para mantener la presión sobre Hezbollah y limitar su capacidad de respuesta.
Los resultados de estas tácticas son una muestra clara de cómo la preparación y el entrenamiento exhaustivo pueden llevarse a cabo de manera efectiva en escenarios de conflicto real. Estos esfuerzos están fundamentados en la creencia de que la defensa de la nación es sagrada, un principio reflejado en textos como Nehemías 4:14, donde se insta a luchar por las familias, las casas y la heredad. Esta convicción no solo motiva a las tropas en el campo de batalla, sino que también resuena profundamente con la ciudadanía, reafirmando su apoyo a las decisiones del gobierno en tiempos de guerra. El incremento de hostilidades ha visto un aumento alarmante en el lanzamiento de cohetes desde Líbano hacia el norte de Israel, provocando alertas continuas y forzando a miles a buscar refugio. Estos ataques, que apuntan a zonas residenciales y centros estratégicos, han escalado la tensión en la región y han puesto a prueba la capacidad de respuesta de Israel frente a agresiones simultáneas en múltiples frentes. La Iron Dome, el sistema de defensa antimisiles de Israel, ha jugado un papel crucial en la interceptación de estos cohetes, demostrando una vez más su eficacia en la protección de la población civil. Sin embargo, el volumen y la frecuencia de los ataques han planteado desafíos significativos, subrayando la necesidad de una solución más permanente al conflicto que asegure la seguridad y la estabilidad de la región a largo plazo. Las FDI han respondido con ataques de represalia dirigidos a las posiciones de lanzamiento y los depósitos de armas en Líbano, buscando disuadir futuras agresiones mediante la destrucción de la infraestructura militar de Hezbollah. Estas respuestas son medidas necesarias para mantener la soberanía y la integridad territorial de Israel, defendidas con vigor por el gobierno y apoyadas por la mayoría de la población. Este aspecto del conflicto resalta la realidad de la guerra moderna, donde no solo se lucha en el campo de batalla, sino también se protege a la población civil de las amenazas inminentes, un principio bíblico de protección y justicia, como lo expresa el Salmo 91:5. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuele de día. El impacto de los cohetes que han logrado penetrar las defensas de Israel ha sido significativo, causando daños a la infraestructura y lesionando a civiles. Este aspecto del conflicto ha obligado a las autoridades a reevaluar y fortalecer las medidas de defensa civil, asegurando que los ciudadanos estén mejor preparados y protegidos ante futuros ataques. Los refugios antibombas y los sistemas de alerta temprana han sido esenciales para mitigar los efectos de estos ataques. La educación y los simulacros de emergencia se han intensificado, buscando inculcar en la población los conocimientos y las habilidades necesarias para responder de manera efectiva durante una crisis. Esta preparación es crucial para la resiliencia nacional en tiempos de guerra. Las autoridades israelíes también han incrementado su apoyo a las comunidades más afectadas, proporcionando asistencia médica, psicológica y logística. Este enfoque holístico no solo aborda las necesidades inmediatas, sino que también fortalece el tejido social y la solidaridad entre los ciudadanos, un reflejo del mandato bíblico de amar y proteger al prójimo, como lo dicta Levítico 19:18, no buscarás venganza ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. La resiliencia y la unidad mostradas por Israel en respuesta a estos ataques refuerzan su determinación de defender su territorio y su gente, asegurando que las generaciones futuras hereden un país seguro y próspero. Este compromiso con la defensa nacional es visto como un deber sagrado, reforzado por tradiciones históricas y respaldado por la convicción religiosa y cultural del pueblo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias.
Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En respuesta a los continuos ataques con cohetes, Israel ha intensificado sus operaciones aéreas dirigidas a desmantelar la infraestructura militar de Hezbollah en Líbano. Estas operaciones no solo han sido estratégicas en términos militares, sino que también han servido como un recordatorio de la capacidad de Israel para llevar a cabo ataques precisos y devastadores a gran distancia. Los objetivos de estas operaciones aéreas han incluido depósitos de armas, centros de mando y control y otras instalaciones críticas que apoyan las operaciones de Hezbollah. La destrucción de estos objetivos es vital para debilitar la capacidad de respuesta del grupo y disminuir su influencia en la región. Además, estos ataques sirven para disuadir a otros grupos que puedan considerar apoyar o facilitar acciones contra Israel. La eficacia de la campaña aérea israelí también tiene un impacto psicológico, desmoralizando a los adversarios y reafirmando la seguridad entre los ciudadanos israelíes. Este aspecto es crucial para mantener el espíritu nacional y la confianza en la capacidad del gobierno para proteger a su pueblo, un elemento central en cualquier conflicto prolongado. Además, estas operaciones reflejan el cumplimiento de un principio bíblico de autodefensa, como se expresa en Eclesiastés 3:8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En este contexto, Israel ve su acción militar no solo como una necesidad, sino como un derecho inherente a mantener la paz y la seguridad para su pueblo. La ciudad de Baalbek, un bastión conocido de Hezbollah, se ha convertido en uno de los principales teatros de operaciones en el conflicto actual. Las FDI han lanzado múltiples ataques a esta área, apuntando a desarticular las capacidades logísticas y operativas de Hezbollah. La importancia estratégica de Baalbek radica en su proximidad a la frontera con Siria, facilitando el flujo de armas y combatientes. Los ataques en Baalbek han sido intensos y han buscado eliminar no solo las infraestructuras militares, sino también los centros de comando desde donde se coordinan ataques contra Israel. Esta concentración en Baalbek es indicativa de la estrategia de Israel de cortar las líneas de suministro y comunicación de Hezbollah, crucial para limitar su capacidad de guerra. La destrucción de depósitos de armas y la eliminación de altos mandos en esta área han sido golpes significativos para Hezbollah, afectando su operatividad y moral. Estas acciones son vitales en el esfuerzo de guerra de Israel y están diseñadas para asegurar una ventaja táctica duradera en el conflicto. La narrativa bíblica de David contra Goliat se refleja en esta batalla, donde Israel, a pesar de enfrentarse a múltiples enemigos y desafíos, utiliza su ingenio y recursos para superar a un adversario formidable. Este relato no solo inspira a las tropas y a la nación, sino que también solidifica la percepción de Israel como una nación que, aunque rodeada de enemigos, es capaz de defender su tierra y su gente con determinación y habilidad. El costo humano de la guerra ha sido significativo tanto en Israel como en Líbano. Los civiles han sido los más afectados por los constantes bombardeos y ataques con cohetes. Las imágenes de casas destruidas, familias desplazadas y hospitales abrumados son un recordatorio diario del trágico precio de este conflicto. Israel ha implementado programas de apoyo y reubicación para ayudar a aquellos cuyas vidas
han sido desarraigadas por la guerra, buscando restaurar la normalidad donde sea posible. En Líbano, el impacto de los ataques israelíes en áreas residenciales ha generado críticas internacionales y llamados a la moderación. Hezbollah, por su parte, ha sido acusado de utilizar civiles como escudos humanos, complicando los esfuerzos para dirigir ataques exclusivamente a objetivos militares. Las agencias de ayuda y las ONGs están trabajando arduamente para proporcionar asistencia humanitaria y médica, pero la situación sigue siendo desesperada. El trauma psicológico de vivir bajo constante amenaza de ataques aéreos o incursiones terrestres ha dejado secuelas profundas en la población, especialmente en los niños. Las autoridades y organizaciones de salud mental están ampliando sus servicios para abordar el aumento de casos de estrés postraumático y ansiedad relacionada con el conflicto. Esta intervención es crucial para la recuperación a largo plazo de la comunidad afectada. Los esfuerzos por proteger a los civiles y minimizar los daños son fundamentales en las tácticas de ambas partes, reflejando el mandato bíblico de proteger a los inocentes y buscar la paz, como lo dice Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es más aceptable a Jehová que el sacrificio. Este principio guía las operaciones militares y las políticas de respuesta civil, intentando equilibrar la necesidad de seguridad con la obligación moral de proteger la vida humana. La escalada del conflicto ha atraído la atención de la comunidad internacional, con varias naciones y organizaciones pidiendo un cese al fuego y la reanudación de las negociaciones de paz. La posición estratégica de Israel y Líbano en el Medio Oriente hace que cualquier conflicto en esta área tenga implicaciones globales, especialmente con la involucración de actores estatales como Irán y potencias occidentales. Las Naciones Unidas han convocado múltiples sesiones de emergencia para tratar de mediar en la crisis, pero las soluciones diplomáticas han sido esquivas. Mientras tanto, los países vecinos están en alerta máxima, preocupados por la posible expansión del conflicto a sus propias fronteras. Esta situación ha reactivado debates sobre el equilibrio de poder en la región y el papel de la diplomacia internacional en la resolución de conflictos armados. Israel ha mantenido firmes sus condiciones para la paz, que incluyen garantías de seguridad y el desarme de grupos militantes. Por otro lado, Hezbollah y sus aliados han presentado sus propias demandas, complicando los esfuerzos de mediación. Las negociaciones se han visto obstaculizadas por la desconfianza mutua y las agendas políticas, lo que refleja la complejidad de alcanzar una paz duradera. Los líderes mundiales han citado varias veces las Escrituras para recordar la importancia de la paz y la reconciliación, como en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este versículo resuena en los llamados internacionales para una solución pacífica y justa que pueda restaurar la estabilidad y la seguridad en la región. Hezbollah ha enfrentado presiones sin precedentes debido a la intensidad y efectividad de la campaña militar israelí. La organización ha tenido que reevaluar sus tácticas y estrategias, buscando formas de mantener su influencia en Líbano y su capacidad para operar contra Israel. Los ataques continuos han afectado sus infraestructuras y disminuido su arsenal, poniendo a prueba su resiliencia y adaptabilidad. La respuesta de Hezbollah ha incluido el incremento de sus operaciones de guerrilla y el uso más frecuente de drones y misiles de largo alcance. Sin embargo, la capacidad de respuesta de Israel ha limitado la efectividad de estas tácticas. Hezbollah también ha intentado aumentar su apoyo popular mediante campañas de información y asistencia a las comunidades afectadas por el conflicto.
Internamente, el grupo enfrenta desafíos significativos, incluyendo disensiones sobre la dirección y estrategia a seguir. La presión de sus patrocinadores iraníes para mantener una postura firme contra Israel complica aún más su situación política y militar. Este periodo de incertidumbre ha llevado a Hezbollah a buscar nuevas alianzas y estrategias para asegurar su supervivencia y relevancia. Bíblicamente, la resistencia y perseverancia de Hezbollah pueden compararse con las pruebas enfrentadas por los antiguos israelitas, aunque con objetivos y contextos muy diferentes. Como en Santiago 1:12, «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Hezbollah utiliza este tipo de narrativas para fortalecer la moral de sus seguidores y justificar sus acciones ante la comunidad libanesa y sus aliados. El conflicto entre Israel y Hezbollah plantea numerosas cuestiones legales y humanitarias. Ambas partes han sido acusadas de violar las leyes internacionales de guerra, incluyendo ataques a civiles y el uso de tácticas que aumentan el riesgo para la población no combatiente. La comunidad internacional, incluidos varios organismos de derechos humanos, ha expresado su preocupación por estas acciones, instando a una investigación y rendición de cuentas. Israel defiende sus operaciones como actos de autodefensa conforme a las leyes internacionales, argumentando que sus ataques son respuestas a las agresiones directas de Hezbollah. Por su parte, Hezbollah alega que sus acciones son resistencia legítima contra la ocupación de territorios libaneses. Estas interpretaciones conflictivas complican la evaluación legal y ética del conflicto. Los esfuerzos por proteger a los civiles y seguir las regulaciones de conflicto armado son supervisados por organizaciones internacionales que trabajan en el terreno para documentar violaciones y facilitar ayuda humanitaria. La complejidad del teatro de operaciones y la mezcla de combatientes y civiles hacen que la aplicación de estas leyes sea especialmente desafiante. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Este contexto bíblico es evocado frecuentemente para discutir la justicia en tiempos de guerra, como en Miqueas 6:8. Se te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo resalta la importancia de mantener principios éticos incluso en los momentos más difíciles, un desafío constante para todos los involucrados en el conflicto. La guerra ha tenido un profundo impacto psicológico en las poblaciones de Israel y Líbano, exacerbando el estrés y la ansiedad entre los ciudadanos. El constante estado de alerta ha alterado la vida cotidiana, con sirenas y refugios antiaéreos convirtiéndose en una realidad común para muchas personas. Este ambiente de incertidumbre afecta particularmente a los jóvenes y niños, que enfrentan interrupciones en su educación y desarrollo. Políticamente, el conflicto ha reconfigurado alianzas tanto dentro de Israel como de Líbano. En Israel, el apoyo a la acción militar es generalmente alto, visto como necesario para la seguridad nacional. Sin embargo, hay debates sobre la estrategia y la gestión del conflicto, con opiniones divididas sobre las tácticas utilizadas y sus consecuencias a largo plazo. En Líbano, la presencia y acciones de Hezbollah son motivo de división. Mientras algunos ven al grupo como un defensor contra Israel,
Otros lo critican por poner al país en riesgo y comprometer su soberanía. Esta división se refleja en la política libanesa, donde el conflicto con Israel influye en las elecciones y políticas internas. El impacto psicológico y político del conflicto resalta la necesidad de soluciones que no solo aborden las cuestiones de seguridad, sino también las humanitarias y sociales. Como en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este llamado a la paz y la reconciliación es un recordatorio de que más allá de la victoria militar, la resolución de conflictos debe buscar restaurar las relaciones y promover la curación entre las comunidades afectadas. La comunidad internacional ha jugado un papel crucial en mediar y responder al conflicto entre Israel y Hezbollah. Naciones Unidas, junto con varias potencias mundiales, han intentado negociar ceses del fuego y promover conversaciones de paz, aunque con éxito limitado. La complejidad del conflicto, entrelazado con intereses regionales y globales, hace que estas intervenciones sean tanto necesarias como problemáticas. Organizaciones internacionales de ayuda han estado activas en las zonas afectadas, proporcionando asistencia humanitaria esencial. Estos esfuerzos son vitales para mitigar el sufrimiento humano y son un recordatorio de la solidaridad global en tiempos de crisis. Sin embargo, la entrega de ayuda a menudo se ve obstaculizada por el conflicto continuo, lo que requiere una coordinación cuidadosa y a menudo negociaciones con actores armados. La respuesta internacional también incluye sanciones y presiones diplomáticas, especialmente dirigidas a Irán por su apoyo a Hezbollah. Estas medidas buscan cambiar el comportamiento de los actores estatales y no estatales involucrados, promoviendo una resolución más pacífica y sostenible del conflicto. Aunque las sanciones son controvertidas, son una herramienta importante para influir en la política sin recurrir al conflicto armado. El papel de la comunidad internacional en el conflicto entre Israel y Hezbollah es un testimonio de la interconexión global y la responsabilidad compartida en la resolución de conflictos. Como en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esta sabiduría bíblica subraya la importancia del consejo y el apoyo internacionales en la búsqueda de soluciones duraderas y justas. El futuro del conflicto entre Israel y Hezbollah está lleno de incertidumbres. Ambas partes han demostrado su capacidad y voluntad de continuar con la lucha, pero también existen oportunidades para la resolución a través de la diplomacia y la negociación. El desenlace dependerá en gran medida de la dinámica política interna en Israel y Líbano, así como de las influencias externas de actores regionales y globales. Una posible dirección es la escalada continua, donde el conflicto se intensifica y posiblemente se expande a otras áreas del Medio Oriente. Este escenario podría llevar a un cambio significativo en el equilibrio de poder regional y tener repercusiones globales, especialmente si otras naciones deciden involucrarse directamente. Otra posibilidad es una resolución diplomática, donde a través de negociaciones internacionales se llegue a un acuerdo que garantice la seguridad y estabilidad de la región. Este escenario requeriría concesiones significativas de ambas partes y el apoyo de la comunidad internacional para asegurar y monitorear la implementación de cualquier acuerdo. Finalmente, podría haber un estancamiento prolongado, donde el conflicto se congela pero no se resuelve, manteniendo un estado de tensión y hostilidades intermitentes. Este escenario sería el menos deseable, ya que prolongaría el sufrimiento y la inestabilidad sin llegar a una resolución definitiva. En todos estos escenarios, la fe y las enseñanzas bíblicas pueden ofrecer consuelo y guía.
Como en Eclesiastés 3:1, para todo hay un tiempo señalado y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Este versículo recuerda a todos los involucrados en el conflicto que hay momentos para la guerra y momentos para la paz, y que la sabiduría radica en reconocer cuándo cambiar de uno a otro. Israel ha estado en el centro de la atención mundial durante semanas recientes debido a una serie de eventos que han sacudido la región. La escalada del conflicto con Hamás ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes. Desde el ataque sorpresa de Hamás en octubre del año pasado, Israel ha respondido con ataques aéreos e incursiones terrestres en la Franja de Gaza. Y yo te pregunto, ¿por qué será que esa gente sufre tanto? ¿Será que ese lugar tiene alguna maldición por ser un escenario de destrucción y fatalidades? Leyendo la Biblia, podemos entender que nada sucede sin que Dios lo quiera. ¿Cuál será entonces el plan de Dios sobre todo esto? En los próximos minutos te adentrarás en un estudio completo que te esclarecerá mucho más de lo que imaginas, y al final te vas a sorprender. Pero antes, comparte este video con las personas que amas, ya sea por WhatsApp o incluso en Facebook. No solo ayudarás al canal, sino que también bendecirás muchas vidas. Y si te gustan contenidos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente te está gustando. Tu opinión es muy importante para mí. La situación en Israel no solo tiene implicaciones políticas y humanitarias, sino también espirituales y proféticas. La Biblia menciona repetidamente a Israel en el contexto de eventos apocalípticos y tiempos de gran tribulación. Muchos creen que los conflictos actuales podrían estar cumpliendo algunas de estas profecías, lo que añade una capa adicional de complejidad y urgencia al escenario. Entender la historia y las profecías relacionadas con Israel es crucial para comprender la magnitud de los eventos actuales. Desde tiempos antiguos, la tierra de Israel ha sido testigo de eventos que han moldeado la historia humana. La Biblia nos proporciona un marco para interpretar estos eventos, ofreciendo esperanza y dirección en tiempos de incertidumbre. El conflicto entre Israel y Hamás ha alcanzado niveles alarmantes, convirtiéndose en una crisis humanitaria de gran escala. Las hostilidades comenzaron con un ataque sorpresa de Hamás, que llevó a Israel a responder con una serie de ataques militares. Estos enfrentamientos han devastado la Franja de Gaza, resultando en miles de muertes y heridos, la mayoría de los cuales son civiles inocentes. La población de Gaza se enfrenta a una situación desesperada. La infraestructura ha sido severamente dañada, con hospitales y servicios esenciales funcionando al límite de sus capacidades. La falta de electricidad y agua potable ha agravado aún más la crisis, dejando a muchas familias en una situación de vulnerabilidad extrema. Organizaciones internacionales han intentado proporcionar ayuda, pero el bloqueo ha complicado significativamente estos esfuerzos. De las consecuencias físicas, el conflicto ha dejado profundas cicatrices emocionales en ambas comunidades. Familias enteras han sido desplazadas y la incertidumbre sobre el futuro ha generado un ambiente de miedo y desesperanza. Las historias de supervivencia y pérdida son desgarradoras y reflejan el costo humano de este conflicto interminable. La Biblia, en Mateo 24, 6, 8, advierte sobre tiempos de guerras y rumores de guerras y sobre el sufrimiento que éstas traerán. La situación en Gaza podría ser vista como parte de estas profecías, recordándonos la necesidad de buscar la paz y la reconciliación. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para mediar en este conflicto y proporcionar alivio a los afectados.
El bloqueo impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza ha tenido consecuencias devastadoras para su población. Este bloqueo, que limita severamente la entrada y salida de bienes y personas, ha exacerbado las dificultades económicas y sociales en Gaza. Los suministros médicos, alimentos y otros bienes esenciales son escasos, lo que agrava la crisis humanitaria en la región. La falta de acceso a servicios básicos como electricidad y agua potable ha dejado a la población de Gaza en una situación crítica. Las instalaciones de salud están abrumadas y carecen de los recursos necesarios para atender a los heridos y enfermos. La ONU y otras organizaciones humanitarias han denunciado las condiciones de vida en Gaza, describiéndolas como inhumanas y urgentes de resolver. El bloqueo también ha tenido un impacto psicológico profundo en la población. Las constantes amenazas de violencia y la inseguridad económica han creado un ambiente de desesperación y desesperanza. La Biblia, en Lamentaciones 3, 19-20, habla del sufrimiento y la aflicción, reflejando el sentimiento de muchas personas atrapadas en esta situación sin salida. Las consecuencias del bloqueo no solo afectan a Gaza, sino también a la estabilidad regional. La continua tensión y el sufrimiento humano contribuyen a la radicalización y perpetúan el ciclo de violencia. Es crucial que se busquen soluciones sostenibles que permitan el acceso a necesidades básicas y promuevan un ambiente de paz y reconciliación. Los conflictos actuales en Israel y Gaza tienen un profundo significado bíblico, que muchos consideran una señal de los tiempos profetizados en la Biblia. Las Escrituras mencionan repetidamente a Israel en el contexto de eventos apocalípticos, sugiriendo que el aumento de las tensiones en la región podría ser una señal de la cercanía del fin de los tiempos. Este punto de vista añade una dimensión espiritual a un conflicto ya de por sí complejo. En el libro de Ezequiel 38-39 se describe una gran batalla en la que Israel será rodeado por sus enemigos, pero será salvado por la intervención divina. Muchos ven paralelismos entre esta profecía y la situación actual en el Medio Oriente, donde Israel enfrenta amenazas de múltiples frentes. Esta interpretación resalta la necesidad de estar espiritualmente preparados y de entender los tiempos desde una perspectiva bíblica. El conflicto actual también refleja las palabras de Jesús en Mateo 24:6, donde advierte sobre guerras y rumores de guerras como señales del fin de los tiempos. La intensificación de los conflictos y la presión internacional sobre Israel pueden ser vistos como parte de estas profecías, lo que lleva a muchos creyentes a un estado de alerta y vigilancia espiritual. Además de las profecías de guerra, la Biblia también habla de tiempos de gran tribulación y sufrimiento para el pueblo de Israel. Estas predicciones, encontradas en libros como Daniel y Apocalipsis, describen un periodo de intensa persecución y conflicto antes del retorno de Cristo. La situación actual en Israel y Gaza podría ser un preludio a estos eventos, recordándonos la importancia de mantener nuestra fe y buscar la guía divina en tiempos de incertidumbre. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar.
Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La Biblia profetiza tiempos de gran tribulación, especialmente en relación a Israel, que muchos creen que se están cumpliendo en nuestros días. Estas profecías describen un periodo de intenso sufrimiento y conflicto que precederá al fin de los tiempos. La dispersión de los judíos, la destrucción del templo y la eventual restauración de Israel son temas recurrentes en las Escrituras que ofrecen un marco para entender los eventos actuales. En Mateo 24:21, Jesús advierte: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta declaración resalta la magnitud del sufrimiento que el mundo, y especialmente Israel, enfrentará en los tiempos finales. Las actuales hostilidades en la región pueden ser vistas como parte de esta gran tribulación, preparando el camino para eventos más significativos por venir. La profecía de Ezequiel 36:24 también se relaciona con los tiempos actuales, donde Dios promete: y os tomaré de las naciones, y os reuniré de todos los países, y os traeré a vuestra tierra. Esta promesa de reunir a los exiliados de Israel se ha visto parcialmente cumplida con la creación del Estado de Israel en 1948, pero muchos creen que su cumplimiento pleno aún está por venir, en un contexto de tribulación y restauración. El libro de Apocalipsis proporciona una visión detallada de los eventos que ocurrirán durante este tiempo de tribulación. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios describen desastres naturales, guerras y persecuciones que afligirán a la humanidad. Estos eventos, vistos a la luz de los conflictos actuales, sugieren que estamos entrando en un periodo profético crítico que demanda nuestra atención y preparación espiritual. El pacto de Dios con Abraham es uno de los pilares fundamentales de la historia bíblica y tiene una relevancia profunda en los eventos actuales en Israel. Este pacto, que se encuentra en Génesis 15:5, dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería innumerable y que heredaría la tierra de Canaán, la cual hoy conocemos como Israel. Este pacto fue renovado con Isaac, hijo de Abraham, y posteriormente con Jacob, quien más tarde fue llamado Israel. En Génesis 26:4, Dios reafirma su promesa a Isaac: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esta continuidad del pacto a través de las generaciones subraya la importancia de Israel en el plan divino. Las promesas hechas a Abraham no solo tienen un significado histórico, sino también profético. La creación del Estado de Israel en 1948 es vista por muchos como un cumplimiento de estas promesas. La reunión del pueblo judío en su tierra ancestral, después de casi 2000 años de dispersión, es un acontecimiento sin precedentes que muchos interpretan como una señal de que estamos viviendo en tiempos proféticos. En Romanos 4:13, Pablo escribe: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esto nos recuerda que las promesas de Dios a Abraham y su descendencia no se basan en obras humanas, sino en la fe y la fidelidad de Dios. A medida que observamos los eventos actuales, podemos ver cómo estas promesas continúan cumpliéndose, reafirmando la fidelidad de Dios a su pacto eterno. El pacto de Dios no solo fue con Abraham, sino que también se renovó con Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. En Génesis 28, 13, 14, Dios le dice a Jacob: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac.
La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Este pacto se extiende a sus descendientes, las 12 tribus que formarían la nación de Israel. Cada una de las tribus de Israel recibió una porción de la tierra prometida como parte del pacto renovado. Este acto de división y asignación de la tierra se describe en detalle en el libro de Josué. La tierra se distribuyó entre las tribus, cumpliendo la promesa de Dios de darles un hogar permanente. Esta acción fue fundamental para establecer la identidad y cohesión del pueblo de Israel. El pacto también incluía bendiciones y responsabilidades. En Deuteronomio 28, Dios promete bendiciones abundantes si el pueblo sigue sus mandamientos, pero también advierte sobre las consecuencias de la desobediencia. Esta dualidad de bendición y maldición formó la base de la relación entre Dios e Israel y continúa siendo relevante en el contexto de los eventos actuales. La renovación del pacto con las tribus de Israel reafirma la promesa de Dios de ser su Dios y de que ellos serían su pueblo. En Éxodo 19, 5, 6, Dios dice: «Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Este llamado a ser una nación santa sigue siendo una parte integral de la identidad de Israel y su papel en los tiempos proféticos. Las Escrituras predicen tanto la dispersión como la restauración del pueblo de Israel. En Deuteronomio 28, 64, se advierte: «Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo». Esta profecía se cumplió en varias ocasiones a lo largo de la historia, más notablemente con la destrucción del Segundo Templo en el año 70 de Cristo, que llevó a la diáspora judía. Las mismas Escrituras también prometen la restauración de Israel. En Jeremías 33, Dios declara: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán». Esta promesa de regreso se ha visto parcialmente cumplida con la creación del Estado de Israel en 1948 y la continua aliyá, o inmigración de judíos de todo el mundo a Israel. La restauración de Israel no solo es física, sino también espiritual. Ezequiel 36, 24, 28 habla de cómo Dios reunirá a los exiliados y los purificará. «Os tomaré de las naciones, y os recogeré de todos los países, y os traeré a vuestro propio país. Rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias». Este renacimiento espiritual es visto como un preludio a la completa redención de Israel. La dispersión y restauración de Israel sirven como un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios y su fidelidad a su pueblo. Estos eventos también tienen un profundo significado profético, indicando que estamos viviendo en tiempos de cumplimiento de las Escrituras. La historia de Israel es un recordatorio constante de la soberanía de Dios y su plan redentor para la humanidad. La profecía de Ezequiel 36 es una de las más claras sobre la restauración de Israel. En Ezequiel 36, 24, 28, Dios promete reunir a los israelitas dispersos: «Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todos los países, y os traeré a vuestro propio país». Esta promesa ha cobrado vida en la era moderna con el regreso de los judíos a Israel desde diversas partes del mundo, cumpliendo así esta antigua profecía. La creación del Estado de Israel en 1948 es vista como un cumplimiento crucial de esta profecía. Después de casi 2 milenios de dispersión, los judíos comenzaron a regresar en grandes números a su tierra ancestral.
Este evento histórico no solo fue un momento de celebración para los judíos, sino también una señal profética para los cristianos que ven el regreso como una parte del plan divino de Dios. El regreso físico a la tierra también tiene una dimensión espiritual. Dios promete en Ezequiel 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta renovación espiritual es vista como una preparación para el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos, donde Israel jugará un papel central en el plan redentor de Dios. La tierra misma de Israel ha experimentado un renacimiento, cumpliendo la profecía de Ezequiel 36:30. Multiplicaré el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. La transformación del desierto en tierras fértiles y la prosperidad agrícola de Israel son testimonio de las bendiciones prometidas por Dios. Estos eventos refuerzan la creencia de que estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas en nuestros días. El 14 de mayo de 1948 es una fecha histórica que marcó el renacimiento del Estado de Israel. Después de casi 2000 años de dispersión, el pueblo judío recuperó su hogar ancestral. Este evento es visto como uno de los más significativos del siglo XX y un claro cumplimiento de las profecías bíblicas. La declaración de independencia de Israel fue seguida por una inmediata guerra con los países árabes vecinos, que rechazaron la legitimidad del nuevo Estado. A pesar de las adversidades, Israel no solo sobrevivió, sino que floreció. Esta resiliencia es vista por muchos como una prueba de la protección y el favor divino. La profecía de Amós 9:15 dice: «Los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios». La resurrección de Israel también tiene un profundo significado espiritual. La Biblia en Ezequiel 37 describe el Valle de los Huesos Secos, una visión que representa la casa de Israel. Dios promete resucitar a estos huesos y traerlos de vuelta a la vida, simbolizando la restauración de Israel. Este pasaje se ha interpretado como un paralelo a la creación del Estado de Israel y el renacimiento del pueblo judío. La creación del Estado de Israel no solo cumplió las profecías bíblicas, sino que también estableció un precedente para los eventos proféticos futuros. La Biblia menciona que Israel jugará un papel central en los tiempos finales, y su restablecimiento como nación es un paso crucial en esta dirección. Este evento histórico nos recuerda la fidelidad de Dios a sus promesas y su plan eterno para su pueblo elegido. Las profecías de Isaías y Jeremías ofrecen una visión esperanzadora sobre la restauración de Israel, tanto en términos físicos como espirituales. En Isaías 11:12 se dice: «Levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá desde los 4 confines de la tierra». Esta promesa de reunir a los dispersos de Israel ha sido vista como una señal del cumplimiento de las profecías en los tiempos modernos. Jeremías también habla de un retorno glorioso. En Jeremías 33, Dios dice: «Porque he aquí, vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán». Este versículo ha resonado profundamente con aquellos que ven el retorno de los judíos a Israel como un cumplimiento directo de las promesas de Dios. Estas profecías no solo hablan del retorno físico a la tierra de Israel, sino también de una restauración espiritual. Isaías 49:6 menciona: «Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel.
También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este versículo subraya el papel de Israel, no solo como una nación restaurada, sino también como un faro espiritual para el mundo. El cumplimiento de estas profecías en la era moderna, particularmente con la creación del Estado de Israel en 1948 y el continuo retorno de judíos de todo el mundo, es visto por muchos como una clara indicación de que estamos viviendo en tiempos proféticos. Las palabras de Isaías y Jeremías siguen siendo relevantes hoy en día, ofreciendo esperanza y una visión del propósito divino que se está desarrollando ante nuestros ojos. Desde su fundación en 1948, Israel ha sido un símbolo de resistencia y fe, enfrentando numerosos desafíos, tanto internos como externos. La joven nación ha tenido que defender su derecho a existir en una región marcada por conflictos y tensiones. A pesar de estas adversidades, Israel ha demostrado una notable capacidad para resistir y prosperar, reflejando el espíritu indomable de su pueblo. El conflicto constante con sus vecinos, las guerras y las amenazas de organizaciones como Hamás y Hezbolá han puesto a prueba la fortaleza de Israel. Sin embargo, la nación ha continuado avanzando, innovando y desarrollándose en diversas áreas como la tecnología, la agricultura y la medicina. Esta resiliencia es vista por muchos como un testimonio del cumplimiento de las promesas bíblicas y la protección divina. Además de su fortaleza militar y económica, Israel también ha mantenido una profunda conexión espiritual con sus raíces bíblicas. En tiempos de crisis, el pueblo de Israel ha recurrido a su fe y sus tradiciones para encontrar consuelo y esperanza. Los festivales religiosos, las oraciones y las peregrinaciones a sitios sagrados como el Muro de los Lamentos son expresiones de una fe que ha perdurado a lo largo de los siglos. La historia de Israel es un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios a sus promesas. En Deuteronomio 31:6 se dice: «Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará». Este versículo encapsula la determinación y la fe del pueblo de Israel, que sigue adelante a pesar de las dificultades, confiando en la protección y la guía divina. El profeta Ezequiel es conocido por sus visiones apocalípticas y sus profecías sobre la gran batalla que involucrará a Israel. En Ezequiel 38:39 se describe una coalición de naciones que se unirán para atacar a Israel, pero serán derrotadas por la intervención divina. Este evento es conocido como la batalla de Gog y Magog y es visto como una señal de los tiempos finales. Ezequiel 38:16 dice: «Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos». Esta profecía sugiere que el ataque a Israel será parte del plan divino para mostrar su poder y santidad a todas las naciones. La descripción de la batalla es detallada y aterradora, pero también ofrece esperanza. En Ezequiel 39:7, Dios declara: «Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel». Esta victoria divina no solo salvará a Israel, sino que también será un testimonio de la soberanía de Dios. Los eventos actuales en el Medio Oriente, incluyendo las alianzas políticas y las tensiones militares, son vistos por algunos como preparativos para esta batalla profética. La implicación de naciones como Irán y Turquía, así como la inestabilidad regional, parecen alinearse con las descripciones de Ezequiel. Esta perspectiva resalta la necesidad de estar espiritualmente preparados y vigilantes en estos tiempos inciertos.
La conexión entre los eventos actuales en Israel y las profecías antiguas es un tema de gran interés y debate. Las Escrituras ofrecen numerosas predicciones sobre el destino de Israel y su papel en los tiempos finales. Muchos creen que los conflictos y las tensiones actuales son indicativos del cumplimiento de estas profecías, sugiriendo que estamos viviendo en una era de realización bíblica. En Mateo 24, 6, 7, Jesús advierte: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Estas palabras resuenan en el contexto de los constantes conflictos en el Medio Oriente, donde Israel se encuentra a menudo en el centro de las hostilidades. La reubicación de embajadas a Jerusalén y el reconocimiento de la ciudad como capital de Israel por varias naciones también se ven como parte del cumplimiento de las profecías. Zacarías 12, 2, 3 dice: «He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y cuando estén en el sitio contra Jerusalén, también lo estará Judá. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos». La importancia política y espiritual de Jerusalén en los eventos actuales refuerza esta conexión profética. El aumento de la inmigración judía a Israel, conocida como Aliyá, también es visto como un cumplimiento de las profecías de retorno. Isaías 43, 5, 6 dice: «No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no retengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra». Este regreso continuo del pueblo judío a su tierra ancestral es una señal clara para muchos de que estamos viviendo en tiempos de cumplimiento profético. Las alianzas internacionales juegan un papel crucial en la dinámica del Medio Oriente y tienen un impacto significativo en la estabilidad de la región. Los conflictos actuales. La Biblia también menciona alianzas y coaliciones en el contexto de los eventos finales, destacando su importancia profética. En Daniel 9:27 se habla de un pacto que se establecerá, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este versículo ha sido interpretado por algunos como una referencia a un acuerdo de paz en el Medio Oriente que podría preceder a los tiempos de tribulación. Las negociaciones y acuerdos actuales son vistos por algunos como pasos hacia el cumplimiento de esta profecía. La implicación de superpotencias como Estados Unidos, Rusia y China en el Medio Oriente también tiene un impacto profundo. Estas naciones influyen en las políticas y acciones de los países de la región, incluyendo Israel e Irán. En Ezequiel 38:4 se menciona una coalición liderada por Gog. «Y te haré volver, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército». La participación de estas superpotencias en la región podría ser vista como un precursor de este evento profético. Las alianzas entre Israel y otras naciones, como los acuerdos de Abraham, también tienen una dimensión profética. Estos acuerdos han normalizado las relaciones entre Israel y varios países árabes, lo cual es un desarrollo significativo en la búsqueda de la paz regional. Isaías 19, 24, 25 dice: «En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad». Estos versículos sugieren una futura cooperación y bendición entre estas naciones, reflejando los avances recientes. Las alianzas y las tensiones internacionales continúan moldeando el destino del Medio Oriente. La comprensión de estas dinámicas, a la luz de las profecías bíblicas,
proporciona una perspectiva única sobre cómo los eventos actuales podrían estar preparando el escenario para los tiempos finales. La vigilancia y la preparación espiritual son esenciales en este contexto, ya que cada movimiento en el tablero geopolítico podría tener implicaciones proféticas significativas. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es una fuente rica de visiones y profecías sobre los tiempos finales. Este libro, también conocido como el Apocalipsis de Juan, presenta una serie de revelaciones que describen eventos catastróficos que preceden la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 1:1 se dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Una de las visiones más impactantes es la de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, que traen consigo desastres naturales, guerras y tribulaciones. Cada uno de estos eventos es una pieza del rompecabezas profético que culmina en el juicio final y la renovación del mundo. Por ejemplo, Apocalipsis 6, 12, 14 describe el 6º sello. Y vi cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. El Apocalipsis también presenta la figura del Anticristo y su régimen opresivo. En Apocalipsis 13:1-4 se describe a una bestia que sube del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, simbolizando un poder global maligno que engañará a las naciones. Este líder mundial hará grandes señales y prodigios, engañando a muchos y exigiendo adoración. La marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13, 16, 17, es otro elemento central, donde nadie podrá comprar o vender sin esta marca. El libro concluye con la esperanza de una nueva creación y la promesa de un mundo restaurado. En Apocalipsis 21:1-4, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, y describe la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Este pasaje ofrece consuelo y esperanza a los creyentes, asegurando que el sufrimiento y las tribulaciones serán superados y que Dios habitará con su pueblo para siempre. La narrativa de Apocalipsis nos llama a la vigilancia y la fe en medio de las pruebas. El ascenso del Anticristo es una de las profecías más discutidas y temidas del Apocalipsis. En Apocalipsis 13:1-10 se describe al Anticristo como una bestia que surge del mar, dotada de poder y autoridad para engañar a las naciones. Este líder mundial será carismático y poderoso, capaz de realizar grandes señales y prodigios que engañarán a muchos. La Biblia advierte que este personaje exigirá adoración y ejercerá un control opresivo sobre el mundo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La descripción del Anticristo incluye varios símbolos y metáforas que han llevado a numerosas interpretaciones. En 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, Pablo advierte: nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esta figura es vista como un usurpador que desafiará directamente la soberanía de Dios. Una de las señales más destacadas del reinado del Anticristo es la imposición de la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 16, 17 dice: «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». Este sistema de control económico y social es una parte integral del dominio del Anticristo. Los eventos mundiales actuales, como los avances en la tecnología y la vigilancia global, son vistos por algunos como posibles precursores de la marca de la bestia. La capacidad de rastrear y controlar a las personas a través de la tecnología moderna puede facilitar la implementación de este sistema profético. Esta perspectiva resalta la importancia de estar espiritualmente preparados y discernir las señales de los tiempos, manteniendo la fe en Dios y resistiendo las tentaciones del mundo. La marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13, 16, 17, ha sido objeto de mucha especulación y temor. Este pasaje describe cómo nadie podrá comprar ni vender sin tener la marca, lo que sugiere un control total sobre la economía y la vida cotidiana de las personas. La marca es vista como un símbolo de lealtad al Anticristo y su régimen, representando una clara rebelión contra Dios. En el contexto moderno, los avances tecnológicos han llevado a algunos a creer que estamos más cerca que nunca de ver la implementación de esta marca. La biometría, los microchips implantables y las monedas digitales son tecnologías que podrían ser utilizadas para ejercer un control sin precedentes sobre la población. Aunque estas tecnologías tienen aplicaciones beneficiosas, también plantean preocupaciones sobre la privacidad y la libertad. La Biblia advierte a los creyentes sobre los peligros de aceptar la marca. En Apocalipsis 14, 9, 10 se dice: «Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios». Este pasaje subraya las graves consecuencias espirituales de sucumbir a este sistema de control. La creciente aceptación de la vigilancia digital y la pérdida de privacidad en nombre de la seguridad también puede preparar el camino para la aceptación de la marca. Es vital que los creyentes permanezcan vigilantes y bien informados sobre estos desarrollos, buscando la guía de Dios y la sabiduría de las Escrituras para discernir los signos de los tiempos. La fidelidad a Dios y la resistencia a las presiones del mundo son cruciales en este contexto. Los falsos profetas son una amenaza significativa en los tiempos finales, según la Biblia. En Mateo 24, 24, Jesús advierte: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Estos falsos profetas realizarán señales y maravillas para engañar a las personas y alejarlas de la verdad de Dios. En el contexto actual, la desinformación y la manipulación digital son herramientas poderosas que pueden ser utilizadas para cumplir estas profecías. Las noticias falsas, la propaganda y la manipulación de la información en las redes sociales pueden sembrar confusión y desconfianza. Los falsos profetas modernos pueden usar estas tácticas para influir en las creencias y acciones de las personas, alejándolas de la verdad bíblica.
Apocalipsis 13:14 describe al falso profeta realizando grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Estas señales impresionantes serán utilizadas para legitimar al anticristo y su régimen, engañando a muchos. La capacidad de realizar milagros falsos y manipular la percepción pública será una herramienta clave en el arsenal de los falsos profetas. Es crucial que los creyentes se preparen para estos desafíos, fortaleciendo su fe y conocimiento de las Escrituras. En 1 Juan 4:1 se nos aconseja: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La vigilancia espiritual y la comprensión profunda de la palabra de Dios son nuestras mejores defensas contra el engaño. Debemos estar alertas y discernir los espíritus para no ser desviados por falsos profetas y sus mentiras. Las profecías bíblicas sobre guerras y rumores de guerras son una parte integral de los tiempos finales. En Mateo 24:6-7, Jesús dice: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estas palabras reflejan la naturaleza turbulenta del mundo actual, donde los conflictos y las tensiones son frecuentes. Los conflictos actuales en el Medio Oriente, especialmente en Israel, son vistos por muchos como una realización de estas profecías. La región ha sido un epicentro de conflictos durante décadas, y la situación no muestra signos de mejorar. Las tensiones entre Israel y sus vecinos, así como los conflictos internos y las amenazas de grupos extremistas, continúan alimentando la incertidumbre y la inestabilidad. Las alianzas y rivalidades entre las superpotencias globales también juegan un papel en el cumplimiento de estas profecías. En Ezequiel 38:2-3 se menciona a Gog de la tierra de Magog, un líder que se levantará contra Israel. Muchos estudiosos han interpretado este pasaje como una referencia a una coalición de naciones que atacarán a Israel en los tiempos finales. Las actuales alianzas y tensiones internacionales pueden estar preparando el escenario para este evento. En medio de estos conflictos, es esencial que los creyentes mantengan la calma y la fe. Jesús nos exhorta en Juan 14:27: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. A pesar de las guerras y los rumores de guerras, debemos confiar en la soberanía de Dios y su plan perfecto. Estos eventos nos recuerdan la necesidad de estar espiritualmente preparados y de buscar la paz y la justicia en todas nuestras acciones. Las profecías bíblicas mencionan a Gog y Magog en el contexto de los últimos tiempos, describiendo una coalición de naciones que se unirán contra Israel. En Ezequiel 38:2-3 se dice: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Estas naciones, lideradas por Gog, se levantarán en una gran batalla contra Israel, lo cual es visto por muchos como un evento profético significativo. La identificación de Gog y Magog ha sido objeto de debate entre los estudiosos. Algunos interpretan a Gog como una figura que representa a Rusia y a Magog como las regiones que incluyen a China y otras naciones del Asia Central. Esta interpretación se basa en parte en la ubicación geográfica y en las descripciones bíblicas de estos lugares. La implicación de estas superpotencias modernas en el Medio Oriente y su creciente influencia global son vistos por algunos como un cumplimiento de estas profecías. En Apocalipsis 28 se menciona a Gog y Magog nuevamente en el contexto del juicio final, y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra,
a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta segunda referencia a Gog y Magog sugiere un conflicto final antes del establecimiento del reino eterno de Dios. La mención de estas naciones en los tiempos finales resalta su importancia en el plan profético de Dios. La participación actual de Rusia y China en el escenario global, incluyendo sus relaciones con los países del Medio Oriente, puede ser vista como un preludio a los eventos descritos en las profecías. Estas naciones tienen un papel significativo en la geopolítica moderna y su influencia continúa creciendo. Los creyentes deben estar atentos a estos desarrollos, buscando discernir cómo encajan en el marco profético y preparándose espiritualmente para los tiempos venideros. La Unión Europea, UE, y las Naciones Unidas, ONU, son dos entidades internacionales que tienen un impacto considerable en la política global y en los asuntos del Medio Oriente. La creciente integración política y económica de la UE y su influencia en la diplomacia global han llevado a algunos a especular sobre su papel en los tiempos finales. En Daniel 2, 41-43 se describe una visión de un reino dividido, fuerte y débil, que algunos interpretan como una referencia a la UE. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. La ONU, por su parte, juega un papel central en la mediación de conflictos y en la implementación de resoluciones internacionales. Su influencia en los asuntos de Israel y Palestina es notable, y muchas de sus decisiones tienen implicaciones significativas para la estabilidad regional. La ONU ha aprobado numerosas resoluciones que afectan directamente a Israel, y su papel en el proceso de paz es crítico. En el contexto profético, algunos ven a la ONU como un precursor de un gobierno mundial que podría ser liderado por el anticristo. La creciente integración de la UE y el poder de la ONU también pueden estar preparando el camino para la profecía de un gobierno mundial. En Apocalipsis 13, 7, 8 se menciona un gobierno global, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta autoridad global es vista como un elemento crucial de los tiempos finales. La influencia de la UE y la ONU en los asuntos internacionales, especialmente en el Medio Oriente, debe ser observada cuidadosamente por los creyentes. La diplomacia, los tratados de paz y los acuerdos comerciales son más que simples movimientos políticos. Son parte de un tablero profético que se está desplegando. Los eventos actuales deben ser evaluados a la luz de las Escrituras, y los creyentes deben mantenerse vigilantes y preparados para los desarrollos futuros. Las señales celestiales, incluyendo eclipses y otros fenómenos astronómicos, son mencionadas en la Biblia como indicadores de los tiempos finales. En Lucas 21, 25, 26, Jesús dice: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». Estos eventos astronómicos son vistos como preludios de cambios significativos en el mundo. En los últimos años hemos presenciado una serie de fenómenos astronómicos que han capturado la atención tanto de creyentes como de científicos. Los eclipses solares y lunares, las lunas de sangre y los raros alineamientos planetarios
han sido interpretados por algunos como señales de que estamos acercándonos a los tiempos profetizados. Estos eventos no solo son espectáculos impresionantes, sino que también tienen un profundo significado espiritual para aquellos que buscan signos del cumplimiento de las Escrituras. El pastor John Hagee popularizó la idea de las lunas de sangre, un fenómeno donde 4 eclipses lunares consecutivos ocurren en fechas significativas en el calendario judío. En 2014 y 2015, esta serie de lunas de sangre coincidió con importantes festividades judías, lo que llevó a muchos a ver estos eventos como señales apocalípticas. En Joel 2:31 se dice: «El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová». Estas interpretaciones destacan la importancia de estar atentos a los signos en los cielos. De los eclipses, otros fenómenos como cometas, meteoros y supernovas también pueden ser vistos como señales de los tiempos. En Mateo 24:29, Jesús menciona: «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas». Estos eventos astronómicos son un recordatorio de que el universo está en las manos de Dios y que estamos acercándonos al cumplimiento de su plan divino. Los creyentes deben permanecer vigilantes y preparados, interpretando estos signos a la luz de las Escrituras. Los terremotos, las hambrunas y otros desastres naturales son mencionados en la Biblia como señales del fin de los tiempos. En Mateo 24:7-8, Jesús dice: «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Estos eventos son vistos como indicaciones de que el mundo está entrando en un periodo de tribulación y juicio. En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales. Terremotos devastadores, tsunamis, huracanes y otros fenómenos han causado una destrucción masiva y han dejado a millones de personas sin hogar. Estos eventos no solo tienen un impacto físico, sino también emocional y espiritual, recordándonos la fragilidad de la vida humana y la necesidad de buscar refugio en Dios. Las hambrunas y las pestes también son señales importantes mencionadas en las Escrituras. En Apocalipsis 6:8, uno de los jinetes del Apocalipsis es descrito como trayendo hambre y muerte. «Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra». Estas profecías resuenan en el contexto de las crisis alimentarias y las pandemias globales que hemos experimentado. Además de los eventos naturales, los desastres provocados por el hombre, como la contaminación y el cambio climático, también pueden ser vistos como parte de las señales de los tiempos. Romanos 8:22 dice: «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». Esta referencia a la creación que gime sugiere que el mundo está en un estado de expectativa y preparación para la redención final. Los creyentes deben interpretar estos eventos como un llamado a la preparación espiritual y a la acción para mitigar el sufrimiento humano. Los avances tecnológicos han transformado nuestra sociedad de maneras que eran inimaginables hace solo unas décadas. La Biblia, aunque escrita en un contexto muy diferente, ofrece visiones proféticas que algunos interpretan como relacionadas con estos desarrollos modernos. En Daniel 12:4 se dice: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará».
Este aumento en el conocimiento es visto por algunos como una referencia al rápido avance tecnológico de nuestros tiempos. Uno de los aspectos más discutidos es el aumento de la vigilancia y el control digital. Con la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial, el reconocimiento facial y los sistemas de seguimiento global, la capacidad para monitorear a las personas ha alcanzado niveles sin precedentes. En Apocalipsis 13, 16, 17 se menciona un sistema de control económico que podría ser facilitado por estas tecnologías, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca. La manipulación genética y la inteligencia artificial también plantean cuestiones éticas y espirituales. La capacidad de editar el ADN y crear formas de vida artificiales plantea preguntas sobre los límites de la intervención humana en la creación. En Mateo 24:37, Jesús advierte: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Esta referencia a los días de Noé, que fueron marcados por la corrupción y la perversión, puede ser interpretada como una advertencia sobre los peligros de jugar a ser Dios con la tecnología. Finalmente, el desarrollo de armas avanzadas y la posibilidad de una guerra nuclear también tienen implicaciones proféticas. En Zacarías 14:12 se describe una plaga que asolará a aquellos que luchen contra Jerusalén. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Esta descripción ha sido comparada con los efectos de la radiación nuclear, sugiriendo que la tecnología moderna podría jugar un papel en los eventos de los últimos tiempos. Los creyentes deben estar atentos y discernir cómo estos avances se alinean con las profecías bíblicas. La apostasía o el alejamiento de la fe es un tema recurrente en las Escrituras en relación con los tiempos finales. En 2 Tesalonicenses 2:3 se habla sobre la venida del día del Señor y la revelación del hombre de pecado, conocido como el Anticristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este pasaje sugiere que la apostasía será un precursor del surgimiento del Anticristo y del tiempo de tribulación. El Anticristo es descrito como un líder carismático que engañará a muchas personas y se levantará en oposición a Dios. En Apocalipsis 13:5-6 se dice: «Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo». Esta figura será adorada por muchos y buscará establecer un gobierno mundial. La apostasía puede manifestarse de varias formas, incluyendo la negación abierta de la fe, la distorsión de la verdad bíblica y la adopción de enseñanzas y prácticas contrarias a la palabra de Dios. En los tiempos modernos, hemos visto un aumento en la secularización y en la aceptación de valores y comportamientos que están en conflicto con los principios cristianos. Estos desarrollos son vistos por algunos como indicadores de que estamos viviendo en los últimos días. Es importante para los creyentes permanecer firmes en su fe y resistir la apostasía que los rodea. En 2 Tesalonicenses 2:15, Pablo exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en las enseñanzas que han recibido. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. A medida que el mundo se aleja cada vez más de Dios, los creyentes deben aferrarse a la verdad de las Escrituras y permanecer vigilantes
contra el engaño del enemigo. La gran tribulación es un período de sufrimiento y juicio que se menciona en las Escrituras como parte de los eventos que preceden al retorno de Cristo. En Mateo 24, 21, 22, Jesús advierte sobre este tiempo de angustia sin precedentes. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La gran tribulación se caracterizará por eventos catastróficos, persecución de los creyentes y la manifestación del anticristo. En Apocalipsis 7:14 se describe a aquellos que han salido de la gran tribulación, lavando sus ropas y haciéndolas blancas en la sangre del Cordero. Este pasaje indica que aquellos que permanezcan fieles a Dios serán preservados a través de este tiempo de prueba. El tiempo de angustia también se menciona en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Daniel. En Daniel 12:1 se habla sobre un tiempo de angustia como nunca antes había sido. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esta referencia sugiere que la gran tribulación será un período único en la historia humana, marcado por su intensidad y severidad. Aunque la gran tribulación será un tiempo de gran sufrimiento, los creyentes pueden encontrar consuelo en la promesa de la venida de Cristo y el establecimiento de su reino. En Mateo 24:30, Jesús habla sobre su retorno en gloria. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esta esperanza nos da fortaleza para perseverar en medio de las pruebas y nos recuerda que nuestra redención está cerca. La batalla de Armagedón es un evento profetizado en las Escrituras que representa el último conflicto entre el bien y el mal antes del retorno de Cristo. En Apocalipsis 16:16 se menciona Armagedón como el lugar donde se reunirán los reyes de la tierra para la batalla final. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta batalla culminará en la derrota del mal y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. La descripción de la batalla de Armagedón en Apocalipsis es simbólica y apocalíptica, representando la victoria final de Dios sobre sus enemigos. En Apocalipsis 19, 11, 16 se describe la venida de Cristo montado en un caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esta imagen poderosa revela la majestuosidad y el poder de Cristo en su regreso. La batalla de Armagedón será un momento de juicio para los enemigos de Dios y un tiempo de liberación y redención para su pueblo. En Zacarías 14, 3, 4 se describe cómo el Señor luchará contra las naciones que se hayan reunido contra Jerusalén. Entonces saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Esta victoria sobre las fuerzas del mal marcará el comienzo del reinado de Cristo en la tierra. Aunque la batalla de Armagedón es un evento temido por muchos, los creyentes tienen la esperanza de que Dios es quien pelea en su nombre y que al final prevalecerá sobre toda maldad. En Romanos 8:37, Pablo escribe: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta promesa nos da confianza en medio de la adversidad y nos recuerda que, en Cristo, somos más que conquistadores. La segunda venida de Cristo es un evento central en la teología cristiana
y es ampliamente esperada por los creyentes como el cumplimiento final de las promesas de Dios. En Juan 14:3, Jesús promete a sus discípulos: «Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa de regresar y llevar a los creyentes consigo es una fuente de esperanza y consuelo en tiempos de prueba. La segunda venida de Cristo será un evento visible y glorioso que marcará el fin de la era presente y el comienzo del reino de Dios en la tierra. En Mateo 24:30, Jesús describe su venida en gloria. «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Esta imagen poderosa revela la majestuosidad y el poder de Cristo en su regreso. La segunda venida de Cristo será un momento de juicio y redención. En Apocalipsis 22:12, Jesús declara: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Aquellos que han sido fieles recibirán su recompensa, mientras que los impíos enfrentarán el juicio por sus acciones. Esta promesa de justicia da consuelo a los creyentes y llama a todos a prepararse para el regreso del Señor. Los creyentes deben vivir con una expectativa constante de la segunda venida de Cristo, sabiendo que su regreso está cerca. En Mateo 24:42, Jesús instruye: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta exhortación nos llama a estar vigilantes y preparados en todo momento, viviendo vidas santas y dedicadas a la voluntad de Dios. La esperanza de la segunda venida de Cristo nos impulsa a vivir con un sentido de urgencia y propósito, sabiendo que nuestro Redentor vendrá a llevarnos a casa.